inicio a la última clase del profesor José Escalona, el doctor José Escalona, quien ha desarrollado el tema de pedagogía en geoastronomía dentro de este diplomado en divulgación científico-astronómica. Los invitamos entonces al inicio de la charla, apagamos nuestro micrófono y le damos paso al profesor José Escalona. Adelante, profesor. Tengan todas y todos muy buenos días, los diplomantes de este grupo en la fase de divulgación científica astronómica. Hoy vamos a desarrollar la última clase. Quiero, antes de desarrollar este tema o de continuar con este tema que hemos venido trabajando hasta ahora, a recordarles nuevamente que la actividad evaluativa de estos dos programas que han estado integrados, la vamos a recibir luego del 15 de septiembre. No, recuérdenlo, no antes, en el correo que ya se les participó. Y luego entonces de ese 15 de septiembre, cuando ustedes hagan una muy buena propuesta, que seguramente va a ser de ese mapa del sitio donde ustedes se ubican actualmente o se van a ubicar para el 15 de septiembre con toda la formación académica que han tenido hasta ahora en el diplomado, más lo que ha significado su carrera, digamos, para algunos como aficionados, pero que en todo caso se han formado, y para otros en la rama profesional. Hoy lo que queremos es justamente trabajar lo referido a esto de la divulgación desde la geoastronomía, de la geoastronomía, y para eso tenemos preparado un material que nos va a conectar primero desde estos datos que hemos hablado de la geoastronomía y segundo conectarnos un poco con lo que hemos hecho hasta ahora respecto a la pedagogía como tal. Entonces, justamente, uno de los aspectos más importantes que tiene que ver con estas circunstancias es el tema de la comprensión del mundo, ¿no? Es decir, si nosotros, como divulgadores de la astronomía, nos centramos en la comprensión del mundo y en particular de lo que rodea al mundo, que no es otra cosa que el espacio, entonces, claro, entendemos que la geoastronomía nos lleva a una circunstancia donde fundamentalmente vamos a entender el cielo y se van a generar circunstancias de contextos educativos y socioculturales que tienen que ver con la ubicación en el planeta, como lo hemos dicho en la clase pasada. Esa ubicación en el planeta, la que hemos tenido a lo largo de nuestra historia evolutiva como humanos, es la que nos permite tener una visual de un cielo que es relativamente distinto desde el norte, desde muy al norte o muy al sur, como lo explicamos en la clase pasada, pensando en las zonas geoastronómicas. ¿Qué es lo que se trata con esto de la pedagogía en geoastronomía? Bueno, es justamente construir una serie de valores comunes con base en las tradiciones que tienen nuestros pueblos y todo ello con la intención de formar una manera de pensar que tenga que ver con el espacio. Y cuando decimos el espacio no nos referimos solamente al espacio fuera de la Tierra, al espacio extraterrestre, sino que nos referimos también al espacio terrestre, ese que pisamos, ese que desde donde observamos, ese que significa para nosotros nuestro marco de referencia. Es desde allí, no es desde otro lugar donde observamos el cielo, si bien recuerden ustedes que, bueno, hoy tenemos la expansión de la visión gracias a los telescopios en muchos rangos de longitudes de onda que tienen que ver no solamente con lo visible, que es lo que hemos trabajado a lo largo de muchos años, sino también con las radiofrecuencias y con una cantidad de cosas con las que podemos intentar entender de una mejor manera lo que nos rodea.
En todo caso, lo que se ha pretendido a lo largo de esta idea que tiene que ver con la geoastronomía es la generación de explicaciones con una serie de fenómenos terrestres que tienen que ver desde lo más simple, que es los fenómenos climáticos, hasta cosas más complejas que tienen que ver con lo que presentamos la vez pasada, con la observación de cuerpos que pudieran chocar contra nuestro planeta y en razón de ello, pues, generar un daño importante. Por tanto, esa generación de explicaciones de los fenómenos terrestres pasa por entender lo que nos rodea, sin duda, pero pasa por entender lo que es la Tierra como sistema, que es lo que hemos venido trabajando a lo largo de estos dos programas. La Tierra como sistema, pensando en esa estructura, digamos, rocosa, como la que hemos definido, y que eso tiene que ver con toda una cantidad de situaciones de equilibrio astronómico que nos han permitido a nosotros no solamente estar acá como planeta, sino que a este planeta le han permitido esa bondad de desarrollar vida, vida diversa, vida de diversos tipos, que hoy día las reconocemos desde los virus hasta los mamíferos, donde nosotros como grupo nos ubicamos. Entonces, esa generación de explicaciones es la que nos permiten tener una idea más clara de las cosas. Y esa idea clara tiene que ver con esto, esa idea de Albert Camus en ese libro fantástico, ¿no? El peregrino, que nos hacemos siempre una idea exagerada de lo que no conocemos. Las cosas que tendemos a conocer son justamente aquellas que nos permiten dar explicaciones de los asuntos. No podemos dar explicaciones de aquello que no conocemos. Así que cuando un extranjero, como es el caso del libro de Camus, que nos habla del extranjero, que llega a un sitio y no conoce cómo funciona ese sitio, bueno, se puede hacer ideas diversas de cómo es eso, pero si no llega a generar una comprensión total, o por lo menos lo más parcial que se pueda, lo más cercana a eso que llamamos realidad que se pueda, bueno, la persona entonces no va a tener la posibilidad de generar explicaciones. Fíjense cómo muchas personas no tienen idea, lo escuchábamos en la charla pasada con el profesor Franco, que la gente no tiene una idea clara de que la luz es un contaminante, de noche es un contaminante, como lo vamos a ver en los próximos minutos. De día es muy importante, pero de noche ciertamente es un contaminante, porque para eso está la circunstancia que nos ha llevado a tener un periodo de vigilia, un periodo de descanso, un periodo de luz, un periodo de sombra, un periodo nocturno, un periodo de día, que en suma es lo que hacen los equilibrios que hemos venido promoviendo, que hemos venido tratando de respetar en la medida que la Tierra funciona como es lo que tiene que funcionar, pues como un sistema interconectado, donde definitivamente las acciones que hagamos pueden generar desequilibrios en ese sistema. Es verdad que, y por eso en alguna medida este diplomado y por eso los debates que hemos venido haciendo, que en respecto a la astronomía y respecto a nuestro planeta, seguimos teniendo altos niveles de ignorancia, sobre todo respecto a los procesos. Quizá los procesos no convencionales en los que nos podemos involucrar nos den la pauta para generar algún conocimiento. Pero justamente ese conocimiento que hemos venido desarrollando es lo que nos permite generar teorías. Ahora, las teorías tienen un dominio conceptual y ese dominio conceptual pasa por el hecho de tener un conocimiento más o menos diverso de las cosas que se involucran en esa teoría. Por tanto, varias cosas que tienen que ver hoy día, como el cambio climático, por ejemplo, la gente lo asocia en buena medida a contaminantes atmosféricos y eso sin duda ha venido gestándose como una teoría que hoy día tiene una serie de argumentaciones que nos permiten generar explicaciones que a lo largo de estos minutos que vamos a compartir, bueno, podemos aprovechar desde lo geoastronómico. Recuerden que estamos pensando desde lo geoastronómico, por eso
vemos que en ese mapa mundi que nos presenta la diapositiva, nosotros tenemos unos rangos distintos que tienen que ver con la temperatura, y eso es parte de los misterios que todavía tenemos que resolver, porque hasta dónde las temperaturas solamente dependen de los gases de efecto invernadero. Sabemos que dependen en mucho porque se ha medido, pero solamente de eso, es parte de la teoría que hay que construir para generar un verdadero dominio conceptual, sobre todo cuando debemos partir de lo que tenemos, y lo que tenemos son los datos sobre la Tierra y su espacio. Con esos datos hemos venido construyendo entonces teoría de un dominio conceptual interesante que hoy nos permiten hablar fundamentalmente de un cuerpo celeste que nos interesa muchísimo, porque esto lo conectamos con la charla pasada, que tiene que ver con la contaminación lumínica, pero para nosotros durante el día, el sol, si bien puede llegar a ser molesto, no es contaminación lumínica. De hecho, debería ser aprovechado porque ciertamente el sol es un reactor atómico contenido mediante un equilibrio gravitatorio que genera muchísima energía. Estamos hablando de que libera unos 5.000 millones de fotones, y esos fotones son lo interpretamos nosotros como luz. ¿Y ese proceso cómo ocurre? Bueno, simplemente porque el hidrógeno, a través de un proceso de fusión nuclear, se convierte en helio. Y bueno, eso es materia que el Sol en definitiva está perdiendo. Y esa materia que se está perdiendo en el Sol se está convirtiendo en energía. Y esa energía es una energía que viaja por el espacio, que viaja por todo el universo, pero que los planetas interiores y que los planetas exteriores reciben de una mayor o menor medida en cuanto más cerca o más lejos se esté del Sol. Pero es energía aprovechable, y esa energía aprovechable es una de las, de las grandes aristas en las que la humanidad no ha sido, digamos, certera en aprovechar, si bien pareciera que estamos comenzando a transitar un camino donde estas circunstancias que tienen que ver con el aprovechamiento de la mayor fuente de energía que recibe este planeta, que nos llega sin duda del Sol. Y fíjense que no es la única, pero es una energía extraterrestre. Por tanto, nosotros deberíamos saber aprovechar la energía extraterrestre como lo han hecho muchos grupos de individuos. Los individuos que han aprovechado esa fuente de energía les ha permitido evolucionar, digamos, tensados con esa energía. Y nosotros, que somos consumidores de energía, pero que no somos consumidores primarios de energía, al menos de esta energía lumínica que nos lleva, bueno, en definitiva, sí somos consumidores de energía con base en otras fuentes, que es lo que vamos a tratar de pensar hoy desde lo geoastronómico. ¿Por qué? Porque ese planeta que vemos allí tiene diversas regiones donde se recibe la energía lumínica. ¿Cuánto se está usando? Bueno, ese es un debate que sigue creciendo. Lo cierto del caso es que día por día este planeta necesita, en términos de electricidad solamente en términos de electricidad, no estamos refiriéndonos, por ejemplo, al combustible que se utiliza para vehículos, al combustible que se utiliza para plantas procesadoras en términos de producción industrial, etcétera, etcétera. No, solamente en electricidad. Bueno, son 28 terawatts por hora. Eso es un número, estamos hablando de tera, hay que buscar digamos, los significados de esto, que lo vamos a trabajar un poco más adelante, pero son 28 terawatts por hora. ¿De dónde se genera esa energía? Bueno, es una situación discutible en los actuales momentos, y tenemos que avanzar con una velocidad mucho más rauda hacia el encuentro del aprovechamiento de esa energía que ya planteamos en la lámina anterior. Es decir, la imagen anterior nos hablaba de esa estrella, de ese astro generando una cantidad de energía que, bueno, que no estamos aprovechando. Y fíjense que si
a los que les gusta la mecánica o les gusta pensar a la energía en términos de fuerza, bueno, si nosotros convirtiéramos esos 28 terawatts por hora de energía en términos de fuerza, sería el equivalente a mover nada menos y nada más que 608 billones de pacas de cemento, la distancia de 1 metro en cada segundo. Piense usted nada más la posibilidad de que tenga 608 billones de pacas de cemento. Pensemos que cada paca de cemento pesa unos 42 kilogramos, comencemos por ahí. Y vea entonces la masa que se movería, es decir, el esfuerzo enorme que hay que hacer desde el punto de vista mecánico, y aquí nos estamos refiriendo fundamentalmente a la mecánica, para significar ese valor de electricidad que consumimos nosotros cada día y por hora, que es lo singular aquí. Cada día y por hora. Fíjense la cantidad de energía, solo, y lo repito, en materia de consumo eléctrico. Esa electricidad que nos permite hoy día estar conectados, por ejemplo, a través del Internet. Y esto es, por supuesto, que es un número global y es un número aproximado, con base en los datos que maneja tanto la Organización de las Naciones Unidas como algunos grupos que, bueno, que tienen que ver con esto de la investigación en materia de la energía. Ahora, ¿qué nos llega del Sol y qué terminamos recibiendo en la Tierra? Recuerden que la constante solar está alrededor de 1360. Esto puede variar, digamos, en la época del año, etcétera, pero el promedio de la constante solar es de 1360 watts por metro cuadrado. Eso quiere decir que cuando el Sol llega a la superficie de la atmósfera, digamos, viene con esa cantidad de energía. Pero recuerden que tiene que pasar la atmósfera, tiene que atravesarla, y atravesar la atmósfera implica, por supuesto, bueno, el vapor de agua, los gases que están dispersos, las partículas que están allí también flotando. Por tanto, parte de esa luz se dispersa antes de llegar al suelo. Pero al suelo, en promedio, llega una cantidad de más o menos 1000 watts por hora por metro cuadrado por año. Explico esto. Es decir, si usted elige un metro cuadrado, usted puede medir en una hora esos 1000 watts. En una hora, 1000 watts en ese metro cuadrado que usted tomó. Ahora, ese es el promedio por año. Esto que estamos presentando aquí es un promedio por año. Quiere decir que usted en cada hora, durante todo un año, va a tener 1000 watts por hora por metro cuadrado. Esto varía dependiendo de su situación geoastronómica. Es decir, no es lo mismo, lo vamos a presentar dentro de un ratito, tratando de hacer una equivalencia con nuestro recurso energético fundamental, pero para que ustedes, pensando en los números anteriores que hemos presentado, para que ustedes tengan una idea de cuánta energía nos llega al suelo. Ese suelo que hemos defendido tanto y ese suelo que estamos pisando. Eso es lo que llega al suelo, no es lo que llega a la atmósfera, que hemos dicho la constante solar se mide a nivel de la atmósfera alta o en los niveles de la estratosfera. No nos estamos refiriendo a eso, estamos refiriendo a lo que efectivamente llega al suelo, lo que se puede aprovechar con, por ejemplo, los paneles solares, en términos del uso de la energía fotovoltaica, que no es la única que se puede aprovechar del sol, pero es la forma directa de hacerlo. Digamos que la energía fotovoltaica es la forma más directa que podemos utilizar la energía del sol. Ahora, en esa cantidad de luz que nos llega, se puede transformar, y mayormente se transforma en calor para el sistema mismo, llamado Tierra. Al convertirse en calor, bueno, hace lo que hace cualquier energía que se transforma, radia, difunde, etcétera, y en algún momento el mismo planeta libera esa energía en forma de radiación infrarroja. La que no se usó, bueno, pues simplemente se libera. Pero fíjense que les voy a colocar un ejemplo que tiene que ver con ese uso de la energía. Un proceso genial de la naturaleza, de la vida, es la fotosíntesis. Y la fotosíntesis evolucionó para capturar energía lumínica, la que estuvo disponible en algún momento de la evolución
geológica de este planeta. Bueno, fíjense que son 300 exajulios, 3.000, perdón, 3.000 exajulios por año en biomasa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que esa cantidad en términos de, digamos, de fuerza que se aprovecha para producir biomasa, representa apenas el 0,08% de la energía recibida por la Tierra. ¿Y por qué significa esto? Bueno, porque mira a su alrededor, mire los árboles, mire la grama, no sé, lo que se le ocurra mirar que sea responsabilidad de la fotosíntesis. A donde quiera que usted mire, va a ver a la fotosíntesis bulliendo y aprovechando apenas el 0,08% de la energía que recibe la Tierra desde el Sol. Y todo lo que hace, es decir, si por ejemplo, en este llamado ciclo invierno para nosotros se plantan yo no sé cuántas hectáreas de maíz, 10.000 hectáreas de maíz, bueno, obtendremos un cultivo gracias a la fotosíntesis, más allá del uso de agroquímicos, etcétera. Sin duda sabemos de ese problema con el cual no nos vamos a involucrar hoy, pero más allá de eso, usted puede usar todos los agroquímicos que quiera, pero si no tiene el sol, no hay maíz. Así de simple. Ese trabajo lo hace la fotosíntesis. Y estamos hablando de 3.000 exajulios. Un hexa es un prefijo que en términos de lo que es la física, te está hablando de un número elevado a la 18. Saquen ustedes la cuenta y vayan haciendo sus números, porque los números que les estoy presentando hoy no son números acabados, porque la idea es que ustedes comiencen a generar sus dudas respecto a estas cosas y comiencen a investigar y entonces se percaten de cuánta energía estamos desaprovechando, de cuánta energía podemos aprovechar y que hacia dónde va el tema de energía del futuro. Esa es la idea de hoy en términos de cómo nos ubiquemos en el planeta, porque no importa si nos ubicamos en el trópico o nos ubicamos en los polos. Eso es irrelevante, porque además lo que nos interesa es que ese astro al cual nosotros estamos anclados gravitatoriamente nos está aportando algo que nosotros no estamos aprovechando en su totalidad. Si bien, insisto, en esto se ha venido avanzando fuertemente. Entonces, aquí lo tenemos presentado. Fíjense que, y yo me voy a referir fundamentalmente a dos fuentes de energía, una que depende directamente del sol, que tiene que ver con la luz, y una que depende indirectamente, que tiene que ver con el viento. Porque no me voy a detener a trabajar otras fuentes de energía que también dependen de la energía que nos llega del sol, como las mareas, por ejemplo, que dependen de la interacción con la luna y la gravedad, pero las corrientes marinas interaccionando con las mareas son una fuerza combinada que es gravedad más luz, porque recuerden que todo lo que son las corrientes marinas tienen que ver con el movimiento de masas de agua que se mueven fundamentalmente con base en dos fuerzas. Una es la temperatura, pero la otra es los vientos. Y los vientos, la formación de vientos depende fundamentalmente de la energía lumínica. Cómo la energía lumínica llega a la troposfera y en la troposfera entonces es capaz de calentar masas de aire en diversos puntos del planeta y hacen que esas masas de aire calentadas pues fluyan a otras regiones donde, digamos, normalmente lo que ocurre es que el viento fluye de las zonas de alta densidad del aire hasta la zona de baja densidad, es decir, de las zonas, por ejemplo, más húmedas a las zonas menos húmedas y de esa manera va fluyendo. Así que yo no me voy a referir a todas las energías que se pueden derivar desde el sol como tal, sino fundamentalmente primero a la fotovoltaica y luego a la del viento, a la eólica. Bueno, ¿dónde estamos actualmente en términos de energía fotovoltaica? Estamos aproximadamente en el 20%. Es decir, si usted tiene un sistema de celda solar de última generación, lo que aprovecha esa celda solar es el 20% de la energía que le llega. El 80% termina disperso en forma de calor, se pierde, etcétera.
sigue formando parte del sistema, pero no se convierte en energía eléctrica, que es la percepción. Claro, hay otras formas de aprovechar, estoy hablando de energía solamente fotovoltaica, porque recuerden que la luz se puede aprovechar para calentar ciertos fluidos y este tipo de conversión, la tecnología en este momento está en el orden del 30, del 40%, cuando se hace a través de intercambio de calor. Es decir, por ejemplo, calentar un determinado fluido que luego hace mover una turbina, y esto también es aprovechar la luz, pero no me estoy refiriendo a esa, me voy a referir fundamentalmente a la directa, que es la fotovoltaica, que esa otra también existe, y hay parques de fotones, parques de energía lumínica que utilizan este sistema por intercambio de calor. O sea, se aprovecha la luz del sol para calentar, y ese intercambio de calor se aprovecha entonces para generar el movimiento de turbina. Aquí lo que estamos hablando es cómo la luz es capaz de transformarse directamente en electricidad. Bueno, estamos allí. A nuestra tecnología actual, eso puede cambiar. De repente en 10 años esto llegó a 25, llegó a 30, no lo sabemos, pero eso depende justamente de la investigación que deberían estar desarrollando todos los países. Quizás incluso nosotros como país del trópico, de la zona tropical, deberíamos estar muchísimo más activos en la investigación en materia de energía lumínica, de energía aprovechada desde el sol. Bueno, porque tenemos durante todo el año, tenemos mucho sol durante todo el año. Y por eso ven al lado una conversión que he hecho allí con el petróleo, porque ha sido históricamente en los últimos 120 años aproximadamente, un poco menos, la principal fuente de generación de recursos económicos de este país, porque somos un país petrolero, pues. Tenemos una cantidad importante de petróleo, y si usted se va a la teoría del petróleo, encontrará que se dice, y las personas pueden estar de acuerdo con esto o no, pero la teoría del petróleo lo que nos habla es que el petróleo se formó a lo largo de cientos de miles de años, es decir, en periodos geológicos de plantas y animales, es decir, de la vida que existió hace muchos años, que recibió luz, que la aprovechó y que luego murió, quedó sepultada, y por efecto de las temperaturas y las presiones pasó por una conversión de carbono que le llevó entonces a generar este producto llamado petróleo. Esa es la teoría más aceptada. Hay otra teoría, pero no me voy a referir a eso. Insisto, usted puede estar de acuerdo con esto o no, pero esa es la teoría más aceptada, ¿no? Bien, entonces, ese petróleo que en definitiva es luz, pero luz, digamos, histórica, vamos a llamarle de esa manera, luz que está sepultada y convertida en este producto llamado petróleo, se puede aprovechar, y lo hemos venido haciendo desde, bueno, de las primeras exploraciones que se hicieron para la extracción de petróleo, pero desde el uso que se le dio al petróleo, desde los campos de alquitrán, etcétera. El uso del petróleo es una cosa muy antigua, solo que en los últimos 120 años, un poco más, 140 aproximadamente, el llamado aceite de petróleo sustituyó al llamado aceite de ballena, y bueno, se ha venido utilizando y se han generado métodos para la refinación, y hoy día el petróleo, bueno, está en los platos, en la ropa, está en todos lados. Esencialmente porque la forma de extraerlo es relativamente barato, y de hecho sigue siendo más barato que la generación de energía sustentable, y por eso el petróleo sigue estando allí a la vanguardia de lo que es el uso o su uso como recurso energético. Dependiendo de la zona geoastronómica, entonces, donde uno se encuentre, usted puede hacer una equivalencia del petróleo y su equivalencia con respecto a la luz, que lo vamos a ver a continuación. Fíjense que si nosotros como país tropical tendríamos aproximadamente unos 230 litros, es decir,
si por área cuadrada, que ya hemos definido el término de la cantidad de energía, ¿no? Recuerden ustedes, kilovatios hora por metro cuadrado. Es decir, lo que estamos hablando aquí es que estos 230 litros equivalen a 1 metro cuadrado en términos de lo que se recibe de energía lumínica. Lo explico de otra manera. Si usted elige 1 metro cuadrado acá en Venezuela, por ejemplo, eso puede variar si usted va a una zona más árida, una zona más boscosa, una zona montañosa, una zona más llana. Bueno, el equivalente de petróleo en términos de la energía que se recibe son nada menos y nada más que 230 litros por metro cuadrado por año. Saque usted la cuenta, 230 litros por metro cuadrado por año. Bueno, si usted tuviese una hectárea, bueno, una hectárea son un valor mucho mayor. La tarea que usted se tiene que dar para pensarla es entonces la equivalencia de luz. ¿A cuánto equivalen estos 230 litros ya en una hectárea? ¿Y cuánta contaminación nos podríamos evitar si pudiéramos ese metro cuadrado tener una celda fotovoltaica de 1 metro cuadrado que aprovecha apenas el 20%, pero ¿cuánto nos aporta en términos de energía? Usted pudiera sacar la cuenta. Si usted mira, por ejemplo, en algún equipo que tenga en su casa, sobre todo equipos de refrigeración o televisores o cosas de estas que gastan energía, va a ver que muchos de esos equipos, si no se le ha quitado, muchos de esos equipos en la actualidad traen unas etiquetas que en algunas zonas del mundo son ya ley. Es decir, la fabricación de equipos como los refrigeradores, que gastan mucha energía, traen unas etiquetas con colores y ubican a los equipos en clasificación A, B, C, D, dependiendo de la cantidad de energía que usa. Algunos refrigeradores, por ejemplo, antiguos, utilizaban aproximadamente unos 150 vatios por mes. La mayoría de los equipos hoy día, los equipos actualizados en términos de la nueva tecnología de refrigeración, ya el promedio, dependiendo del tamaño del equipo, eso sí, pero una nevera promedio de una casa, una nevera nueva, me refiero con tecnología nueva, está alrededor de los 20 vatios por mes. Eso quiere decir que de 150 vatios que eran hace 15, 20 años, hemos pasado a 20 vatios. Quiere decir que ahí se está haciendo un trabajo de investigación y se está generando conocimiento y los equipos se están actualizando de manera de gastar menos energía. Y cuando demos el paso definitivo, que seguramente pudiera ser muy traumático para los productores de petróleo como somos nosotros, bueno, ya el petróleo, la cantidad de petróleo que se extrae del suelo, pues no va a ser necesaria. Y esta equivalencia que nosotros estamos hablando, que en el caso de las zonas ecuatoriales están en el orden de los 230 litros por metro cuadrado, esa equivalencia, bueno, sería altamente aprovechable porque tenemos mucha más energía en las zonas tropicales que, por ejemplo, en las zonas intertropicales, en las zonas de latitudes medias, donde dense cuenta que la equivalencia, por supuesto, recuerden ustedes que tienen 4 estaciones bien definidas, unas muy frías, muy nubosas, etcétera. Entonces, bueno, tienen 100, pero siguen teniendo, y esto es lo curioso, lo interesante, siguen teniendo una cantidad importante de energía que por metro cuadrado, por ejemplo, en las zonas intertropicales, en promedio, representan unos 100 litros por metro cuadrado. 100 litros que se podrían ahorrar. Es que eso ese es el punto en el que estamos. Y lo mismo si estás ya en los polos, tanto al sur como al norte. Piense que el valor disminuye también porque tienes menos radiación solar, pero ahí la sigues teniendo. Más limitada en términos de cómo funciona el planeta, como lo sabemos, como se les ha explicado a lo largo de este diplomado. En los polos tienes 6 meses de luz, tienes 6 meses de sombra, entonces, pero los 6 meses de luz son potencialmente
aprovechable. Incluso la tecnología que hay actualmente, la sensibilidad de la tecnología que hay actualmente hace que, por ejemplo, en la penumbra del polo todavía se pueda aprovechar algo de energía lumínica. Por supuesto, habría que recordar, y hay que decirlo siempre, que la población de los territorios en las diversas latitudes es distinta. Hay muchas menos personas hacia el sur o hacia el norte que la cantidad de personas que están en latitudes medias o que están hacia el Ecuador. Entonces, pasemos a otro dato que tiene que ver con la energía eólica. Ya lo hemos dicho, ¿no? La energía eólica es el resultado de cómo el sol, la energía del sol, calienta distintas regiones del planeta. El efecto de Coriolis, que lo tenemos allí en esa imagen, cómo los vientos se mueven en cada uno, digamos, de las regiones del planeta, las regiones geoastronómicas del planeta, generando entonces un tipo de movimiento que puede ser aprovechado. Eso es lo interesante, es decir, desde el punto de vista mecánico, esto puede ser aprovechado y está siendo aprovechado. Nosotros incluso en el país ya tenemos parques eólicos, si bien hemos avanzado muy lentamente en esto, bueno, porque tenemos esta limitación histórica de que hemos estado muy centrados en la idea del petróleo y hoy día buena parte del debate, si usted está pendiente de estos temas políticos en los cuales estamos inmersos, se da cuenta que buena parte del debate sigue siendo la activación de la empresa petrolera o la reactivación de la empresa petrolera que bueno, ha tenido una serie de percances, como todos los percances que ha habido en el país, y hoy día está en baja producción. Pero vamos a hacer una comparación de eso para que ustedes se percaten de este detalle. Bueno, todas las propuestas que usted le escucha a los distintos grupos políticos apuntan a esa reactivación, pero no estamos pensando necesariamente en que alguna vez este país tiene que ser un país productor de otra cosa, si bien es algo que afortunadamente está hoy día mucho más en el discurso que como estaba hace 20 o 30 años. Ahora, ¿cuánta energía circula en un día cualquiera en términos de energía eólica, en materia de viento? Bueno, son aproximadamente 15 terawatts por día. 15 terawatts aproximadamente. Esto, por supuesto, que va a variar de la época del año, va a variar de día o de noche, va a variar por estación, etcétera, etcétera. Tiene una cantidad de variables, pero el promedio, es decir, si usted saca un promedio anual y luego lo pasa al día, lo que vamos a tener es aproximadamente unos 15 teravatios de energía eólica generada por el viento. Esto es mucha energía. Investigue usted cuánta energía por día consume este país y luego compárelo con este dato que le estoy dando y se dará cuenta que esto es una cantidad de energía, wow, sumamente aprovechable. Ahora, así como en el tema fotónico tenemos un problema de tecnología, la tecnología fotónica actualmente apenas es capaz de convertir aproximadamente un 20% de la energía lumínica en eléctrica. Bueno, la energía eólica, por un tema mecánico, no se puede convertir totalmente en energía eléctrica. Eso se le conoce como el límite de Beck, y el límite de Beck está alrededor, eso depende de la turbina un poco más nueva, un poco más antigua, pero las turbinas nuevas de última generación están alrededor del 40-45%, dependiendo de la empresa que la produce. Incluso hay hasta una tecnología que ha venido avanzando mucho en materia de energía eólica, que son, digamos, en lugar de tener turbinas muy grandes, se tienen turbinas muy pequeñas o turbinas de mediano tamaño. Se sabe hoy día que estas turbinas de tamaño más pequeño aprovechan mejor la energía del viento y están alrededor de casi el 50%. ¿Qué queremos decir con eso? Que bueno, del 100% de energía mecánica que les llega en términos de viento, eso se puede transformar en un 50% para convertirse entonces en energía eléctrica. Y del viento, pues que está circulando en todas
partes del mundo. Y por supuesto que ese límite de BECCS ha venido creciendo en la medida que ha mejorado la tecnología, no solamente en términos de mejora aerodinámica, sino también en términos de mejora de las turbinas como tal, de las mismas estructuras de las turbinas internamente, y el tema de la transmisión de energía, que siempre es un problema. Y aquí quiero hacer apenas un breve recuento del tema de la transmisión. Toda la historia de lo que es la energía nos lleva a pensar que la energía en el planeta está muy localizada. Cuando digo localizada, quiere decir que la luz del sol que nos llega en el trópico, las zonas intertropicales o en los polos, los organismos que allí evolucionaron lo hicieron adaptados a esa cantidad de energía que llega. Por eso es que nosotros vemos que en el trópico la diversidad es mucho mayor que lo que se va a encontrar en los polos. ¿Por qué? Bueno, porque los organismos que evolucionaron en las distintas zonas geoastronómicas lo hicieron con base en los límites de energía que tenían. Los excesos de energía que tenemos, yo le digo excesos por hacer una travesura, pero los excesos de energía que tenemos en el trópico nos han permitido tener la biodiversidad que tenemos, que es fantástica además, y no me estoy refiriendo a solamente la diversidad biológica zoológica, sino la diversidad biológica de tipo botánica también, que es incluso mayor que la zoológica. Pero entonces, los organismos evolucionaron haciendo ese uso, el aprovechamiento local de la energía. No se fueron a... Un organismo no evolucionó con base en el uso de energía en una región distinta. Fíjense que nosotros hemos violado esa norma, y en la mayoría de los países, ¿qué ocurre? Que las fuentes de generación de energía están muy lejos de las zonas que nutren de energía. Fíjense el caso de nuestro país. Buena parte de nuestra energía que se produce en esa zona del estado Bolívar, donde están las represas de El Guri, Tocauma y Caruachi, es decir, la energía hidroeléctrica está tan distante de los puntos donde se usa que, bueno, las pérdidas, escuchen esto, las pérdidas en términos de energía son fabulosas. Se puede perder en determinado momento del día hasta el 15% de la energía que se produce por la transmisión, porque la transmisión tiene que recorrer demasiados kilómetros y parte de esa energía que se transporta, que se transmite por los distintos cableados, pues se pierde en términos de vibración atómica y que termina siendo calor. Si nosotros avanzáramos a un punto como efectivamente hay algunas opciones en el país, porque recordemos que nosotros aquí, por ejemplo, en los Andes, tenemos algunas estaciones hidroeléctricas también para producción de energía, con sus problemas, porque recordemos que, bueno, todo forma parte de cómo hemos evolucionado en los últimos años. Algunas centrales hidroeléctricas lamentablemente están cerradas, que son centrales más localizadas, pero se cometió un error de todas maneras. ¿Cuál fue el error que se cometió? Bueno, que todo al final terminó tributando a una cosa que se conoce como el sistema interconectado nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, un sistema como el José Antonio Páez, la hidroeléctrica José Antonio Páez, en el tiempo que estuvo funcionando, estaba conectada a la red nacional. No era una red que servía, por ejemplo, solo a los estados Barinas y Mérida, que eran los estados geográficamente más cercanos, geoastronómicamente, digamos, susceptibles de tener esa fuente de energía para esos estados. Y los otros estados tendrían otras, y así. No, el sistema es interconectado. Y entonces eso hace que nuestro sistema y la mayoría de los sistemas en el mundo que funcionan del mismo modo, porque nosotros no somos distintos en este aspecto a otras regiones del mundo, sean muy ineficientes en el uso de la energía, porque se pierde mucha energía en forma de calor. Entonces, pensemos en esto. Esta cantidad de energía que tenemos circulando día a día y que sería mucho más eficiente si, por ejemplo, el municipio Libertador o Mérida, la zona metropolitana de Mérida, que se incluye Ejido también, bueno, dependiéramos de un parque eólico o de algunos parques eólicos o de sistemas eólicos mucho más localizados, porque hoy día la tecnología eólica y fotónica
ha llegado a circunstancias en términos del uso de la tecnología que permite que un edificio que tenga un sistema fotovoltaico con los acumuladores respectivos, bueno, sea independiente de las redes. Incluso la posibilidad de vender electricidad a otros puntos, es decir, un edificio autónomo, un edificio sustentable, que tenga la capacidad entonces de generar la electricidad que consume para su funcionamiento en términos de las gestiones que se realicen en esa infraestructura, pero además que tenga sobrantes que se puedan vender en determinado punto. Ese es el futuro. No lo vemos claro todavía, pero ese es el futuro, sobre todo si queremos seguir aquí haciendo estas observaciones. Bueno, un dato, fíjense, si nosotros tomásemos la decisión en algún momento de destinar el 1% de nuestro territorio, solo el 1% de nuestro territorio, que ya el territorio está poblado, hablando en términos de población del territorio, es mucho menos de eso. Estamos hablando de que a lo mejor, bueno, tomamos la decisión de que ciertas instituciones públicas, ciertas universidades, etcétera, empresas, lo que sea, toman la decisión de pasar a tener paneles solares y hacer el uso de la energía fotovoltaica. Bueno, esa es una decisión que desde el punto de vista político tendría que tomarse, ¿no? Pero si eso se hiciera, y este es un cálculo que yo hice a los efectos de esta reunión, si nosotros solo el 1%, con base en los datos que les he suministrado hasta ahora, bueno, fíjense que obtendríamos unos 4 terawatts por año de energía eléctrica. Vuelvo y repito, investigue cuánta energía eléctrica se usa en el país. Y ojo, estos cálculos los he hecho pensando en, primero, el área que podríamos utilizar, que no es un área ni exagerada ni es un área loca, es un área que tiene que ver con lo poblado que ya está este territorio. Segundo, tiene que ver con el aprovechamiento efectivo de la energía en términos de la tecnología actual. Recuerden, el 20%. Y tercero, tiene que ver obviamente con la cantidad de radiación solar que tenemos a lo largo de todo el año por nuestra ubicación geoastronómica. Bueno, son 4 terawatts por año de energía eléctrica. Fíjense, para hacer una comparación, en algún momento este país llegó a producir muy cerca, yo he redondeado el número, muy cerca de 3 millones de barriles de petróleo. En algún momento el país lo llegó a producir, pero hoy día no producimos esa cantidad. Si usted saca las cuentas, con unos 3 millones de barriles por día que se produzcan, se pueden generar unos 5 gigawatts por hora. ¿De acuerdo? Es decir, 3 millones de barriles de petróleo por día pueden generar 5 gigawatts. O sea que usted la cuenta. Por supuesto, nosotros hemos extraído petróleo no para el uso exclusivo nuestro, sino fundamentalmente como un recurso de venta. Hemos vendido petróleo a lo largo de muchos años, de más de un centenio ya que llevamos vendiendo petróleo. Ahora, esto es mucha energía también. Estamos hablando de unos gigakilovatios por hora. Pero si usted compara eso con este valor que le estoy dando, bueno, usted, digo, dentro de su reflexión, que es lo que quiero que quede luego de este encuentro, puede darse cuenta si eso es más de lo que obtendríamos en términos de uso de energía fotovoltaica. Incluso si combinásemos solamente energía fotovoltaica con la hidrológica que ya tenemos, con la del viento, con la eólica, etcétera. Pero este es el dato, para que usted más o menos tenga una idea de en qué escenario es que nos andamos moviendo. Recuerden que giga es a la 9, 10 a la 9, mientras que tera es 10 a la 12. Ahora, esto es por año, en términos de la obtención de energía por año, y esto nos lo está hablando por hora. Pero habría que ver
y retornar a aquella conversión que hacíamos de cuántos litros equivale la energía, cuántos litros de petróleo equivale la energía eólica por metro cuadrado. Lo hemos ya presentado, por supuesto. Bueno, y ya para ir en la recta final de lo que es este encuentro de hoy, por supuesto, que vamos a referirnos a las consecuencias que esto tiene. Es decir, el uso de petróleo. ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, no solamente son ineludibles, sino que son palpables, obviamente. Cualquiera de ustedes que está hoy en este país seguramente ha percibido que hemos estado en medio de las mayores temperaturas que se recuerden. Por ejemplo, quienes somos habitantes de esta zona de Mérida por muchos años, y yo en lo personal debo decir que yo no había sentido tanto calor por tanto tiempo seguido en esta ciudad. No tengo ningún recuerdo que me lleve a un mayo como el que tuvimos al final de mayo, a un junio como el que hemos tenido y mucho menos a un julio como el que acaba de pasar. Bueno, ¿qué nos dicen los datos? Que julio de este año 2023, ya oficialmente, de acuerdo con los registros que se mantienen, más de 140 años de registro, julio el julio del 2023 es el julio más caliente de la historia de las mediciones de temperatura en el planeta. Ya lo es oficial. Esto no es una idea vaga, no, ya las mediciones apuntan a eso, las mediciones han demostrado eso. Pero algo más grave, y es que de los 5 años más calientes, en términos del julio, me estoy refiriendo al julio, que es el mes. ¿Por qué julio? Bueno, porque julio es el mes central del verano del norte. Y recuerde que buena parte de las cosas que tienen que en términos académicos se desarrollan, bueno, tienen que ver un poco con las mediciones que se hacen al norte. Entonces, el julio, el verano del norte, marca la pauta. Eso cambia un poco si usted se fija en el verano del sur, que es distinto, hablando geoastronómicamente, aunque tiene sin duda unas similitudes bárbaras. Si usted se va, por ejemplo, al verano del sur en la Argentina y busca algunos datos del último verano, se dará cuenta que la gente pasó por situaciones térmicas del aire terribles. Y lo mismo está pasando ahora mismo en el verano del norte. Entonces, bueno, los 5 julios más calientes de la historia de este planeta han estado en los últimos 5 años. Esto es así, los últimos 5 años. Es decir, desde el 2019 hasta este 2023 conforman los 5 años, los 5 julios más calientes que se han registrado en la historia de este planeta. Si usted quiere hacer la lista, digamos, en forma ordinal, tendría de primero al 2023, tendría de segundo al 2019, tendría de tercero al 2022, tendría de cuarto al 2021 y tendría de quinto al 2020. Y esto es interesante porque mucha gente pensó que con este asunto de la pandemia, pues la gente estuvo confinada por unos días, aunque hay gente que cuando salió pues se volvieron locos y entonces gastaron toda la gasolina y gastaron, no sé, toda la energía que no habían gastado, pero además la gente estando en casa pues encendió mucho más equipo porque algunos se peleaban por el televisor. Entonces, bueno, si yo no puedo ver televisor, escucho radio, pero si yo no puedo ver el televisor ni escuchar radio, entonces uso la computadora. Bueno, esto supuso de todas maneras un aumento en la energía doméstica, en el uso de energía doméstica, que no permitió que las temperaturas bajaran lo suficiente, como por ejemplo pensar que julio del 2020, que estamos en plena pandemia, pudiera haber sido, no sé, un julio rebasado por el julio del 2014 o el julio del 2015, que también están allí en la lista de los 10 primeros julios más calientes de la historia. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos, eso es lo que nos demuestra la realidad de nosotros mirando al petróleo y seguimos pensando en el petróleo. Por ejemplo, este dato, fíjense que
el porcentaje de aumento, claro, cuando vino el cese de la pandemia, el porcentaje de aumento en términos de emisiones de dióxido de carbono en el 2021 ha sido el aumento más grande que se conoce en los últimos 50 años, 7%, y eso significó aproximadamente casi 800 millones de toneladas de dióxido de carbono enviado a la atmósfera. ¿Y cuál es el papel de ese dióxido de carbono como un gas de efecto invernadero? Bueno, que retiene el calor, ese calor que dijimos al inicio se genera como producto de la emisión de radiación infrarroja por parte del planeta una vez que recibe esa radiación que nos llega en forma de luz desde nuestro Sol. Así que estos son los datos y esto tiene que ver sin duda con una percepción de la geoastronomía de este planeta, que si queremos conservarlo y queremos seguir siendo observadores privilegiados del universo que nos rodea, bueno, vamos a tener que comenzar a pensar en opciones que nos permitan conservarlo, porque en la medida que lo destruyamos, nos estaremos destruyendo y nos hemos estado destruyendo a nosotros mismos. La cantidad de refugiados ambientales que hoy día que existen en este momento es la mayor en cualquier momento de la historia de este planeta. Es una realidad. Y cuando decimos refugiados ambientales, no nos estamos refiriendo a los refugiados económicos, que son otro renglón y al cual no me voy a referir. Me refiero a las personas que por hambrunas, por ejemplo, tienen que emigrar de una zona a otra, a las personas que por inundaciones tienen que emigrar de una zona a otra, a las personas que por incendios tienen que emigrar de una zona a otra, los refugiados ambientales. De hecho, hay un número por allí del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente que dice que la cantidad de refugiados ambientales que hay en este momento supera la cantidad de refugiados que hubo en los últimos 40 años. Y estos son datos y están allí. Y nosotros somos los habitantes de este planeta y somos los que lo estamos pisando y los que estamos observando los alrededores. Bueno, ya para ir cerrando, esta frase que me parece interesantísima y que es una extraída de un libro que recomiendo su lectura, porque la historia de la estupidez humana nos narra una cantidad de cosas que hemos hecho como humanos y que pareciéramos seguir sin entender. Hay una película que seguramente algunos de ustedes han visto, que se llama La Era de la Estupidez, que se basó un poco en las narraciones de este libro de Paul Tabori. Y bueno, nosotros en términos de energía hay que decirlo que la humanidad ha cometido muchísimos errores incluso estúpidos, como hemos dicho, este tema de la transmisión de la energía, este tema del uso indiscriminado del petróleo, la falta de usar energías de estas que llaman sustentables o energías renovables, que en todo caso no las hemos usado eficientemente y hemos sido muy lentos porque hemos estado muy adheridos al tema petróleo. Y nosotros en este país lo sabemos muy bien porque el discurso que escuchamos a diario y el discurso que hemos tenido en todo el llamado siglo petrolero ha sido el de un país que sigue luchando por ser un exportador de materias primas, cuando nosotros pudiéramos estar en otra idea y no incluso, digamos, desbaratando lo que se nos entregó para vivir, que es un planeta verde, un planeta azul, que, bueno, se está secando, que las temperaturas están subiendo. Esa imagen que ustedes ven allí se corresponde con una zona del estado Apure, donde hace muchos años había una laguna y cada día es menos laguna. Se ha vuelto mucho más estacional. Ese es el punto, mucho más estacional. Y al volverse estacional quiere decir que hay un periodo del año en el que algo de agua tiene, pero la mayor parte de ese periodo ya no tiene agua. Y así por el estilo no es la única región. Hay muchísimas regiones que están pasando por esto. Incluso hoy día se habla de que en el país estamos comenzando a ingresar a una crisis del agua, con todo el agua que tenemos, sin duda, pero el mal uso que le hemos estado dando al agua, bueno, nos lleva a esa
circunstancia. Bueno, entonces la Tierra somos nosotros y nosotros deberíamos estar mucho más emparentados con lo que significa la Tierra. No importa la región geoastronómica donde nos ubiquemos. En todo caso, lo que sí es claro es que tenemos la posibilidad de aprovechar la energía que nos llega del espacio, ese espacio que tanto observamos, ese espacio donde nos gusta ver las estrellas a la noche y que nos sirve de inspiración para escribir, para cantar, para lo que sea, o ese espacio donde vemos a la luna y avistamos los eclipses. Ese espacio nos está diciendo cosas y quizás quiere que nosotros lo podamos seguir observando, pero para ello nosotros tenemos que conservar este planeta el mayor tiempo posible, sin duda, porque es obvio que el futuro de la humanidad, de esta humanidad que conocemos, no se va a perpetuar en este planeta, porque este planeta tiene un periodo de vida como lo tiene nuestro sistema, pero deberíamos darnos el tiempo suficiente como para tener la tecnología que nos permita escaparnos de aquí cuando las razones naturales del sistema, los equilibrios naturales del sistema solar, den por fenecido este planeta. Bueno, por su atención, muchas gracias. Pasamos a la sesión de preguntas. Si alguien tiene preguntas que hacer, acotaciones, bueno, este es el momento, a partir de ahora es el momento oportuno para hacerlo. Está abierto el derecho de palabras y está de primero Santi Universo, Santiago, después Diana Guzmán y bueno, se cayó Javier. Por favor, Santiago, si están amables. Santiago, ¿me oye? Bueno, Diana Guzmán, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta para el profesor Escalona. En una de sus láminas, él presentó que la electricidad del planeta es 28 terawatts por hora. Eso es hablando del planeta Tierra completo. Sí, absolutamente. Porque estaba sacando la cuenta, no sé si es correcto, entonces por día el planeta completo utiliza 672 terawatts. No, ese dato es por día. Ah, como decía por hora, decía slash por claro, hora. Y yo, no, fíjate, es por hora. Cuando decimos por hora, quiere decir que en cualquier día del año, el promedio, tú vas a tener el uso de cada hora de ese día, tendrías que multiplicarlo por 24, pues. Más bien la cuenta es así. Tendrías que multiplicarlo por 24. Eso es 28 por 24 para que puedas obtener el día total. ¿De acuerdo? Sí, me da 672. Entonces eso es lo que invertimos en lo que más bien utilizamos en energía eléctrica del planeta completo. Eso es correcto. Ese es el gasto que tenemos de energía eléctrica y solo de energía eléctrica. Estamos hablando de la energía que se utiliza en edificios, en casas, etcétera. Allí no se está incluyendo las otras energías que tienen que ver con la movilidad, con el tráfico rodado y ese tipo de energías que también consumen pues petróleo, que consumen otras formas de energía. Vale, muchas gracias. Es un tema que bien vale considerar para concientizar a más. Muchas gracias, profesor. No, a ti, vale. Seguimos con Noel Subero, ya que Santiago se había caído. Noel, por favor. ¿Me oye, profe? ¿Sí? ¿Me oyen? Sí, claro. Dime. Profesor, gracias por la maravillosa materia que nos está presentando. Una pregunta. ¿Tenemos experiencia en el país donde exista la posibilidad de que un ente privado, una comunidad que se autosustente con energía, independientemente de cuál sea el método que esté utilizando, lo pueda, el excedente lo pueda distribuir de alguna manera hacia la línea ya pública? No sé si me entienden. Sí, claro. Pues mira, si la hay, yo no la conozco. De verdad. Te confieso mi ignorancia al respecto. Yo tuve la ocasión de conocer una comunidad en Maracay hace muchos años, harán 15 años atrás. Una comunidad en Maracay, una comunidad, una urbanización fundada, digamos, construida para profesores del Ministerio de Educación,
que queda en la zona norte de Maracay, es una pequeña urbanización. Ellos, ese grupo de profesores, un grupo de profesores ambientalistas que tuvieron por años, la mayoría de ellos participando en una organización que se llamó la Universidad Popular Ambiental. Ellos generaron un espacio genial en aquella zona de Maracay, porque esa urbanización funcionaba con paneles solares. Por tanto, ellos no se conectaron al sistema eléctrico nacional en aquel momento, ¿no? Yo no sé la realidad hoy día, porque recuerden que uno de los problemas por los cuales no hemos dado quizá el paso al sostenimiento del uso de las energías renovables es fundamentalmente porque la energía extraída del petróleo sigue siendo una energía muy barata, exageradamente barata. Y si estamos en este país, es mucho más barata, con algunas consecuencias que alguien puede debatir, pero es una energía muy barata. Y en el mundo, con todos los impuestos y con todas las cosas, sigue siendo una energía barata. Por tanto, la migración ha sido difícil porque, por ejemplo, los costos de mantenimiento de la energía fotovoltaica radican no solamente en el mantenimiento de la fotocelda, sino en el mantenimiento de los acumuladores, que son los que permiten que durante la noche tú puedas tener un flujo de energía idéntico al flujo de energía durante el día. Entonces, bueno, y esa comunidad no solamente era autosuficiente en materia de energía eléctrica, sino que también tenían su propio compostero, por tanto tenían sembradíos en las zonas de incidencia de la urbanización, que atendían con sus propios desechos de esos llamados orgánicos, pero también entonces clasificaban los plásticos, clasificaban el papel, clasificaban los metales, tenían una venta de metal, inclusive muchos de ellos desde sus trabajos, cuando algún cachivache, así como nosotros nos expresamos, era eliminado de la institución, bueno, ellos se lo llevaban para la organización y terminaban vendiéndolo y con eso hacían autogestión. Yo te digo que no sé si esa comunidad sigue teniendo ese nivel de autonomía ambiental y de sustentabilidad que tenía en aquel entonces, pero lamentablemente yo perdí el contacto con ese grupo y bueno, tengo muchos años que no voy por Maracay, así que, pero yo creo que es posible, es decir, la tecnología, si bien es costosa, lo que hace falta es decisión. En ese punto, decisión desde el punto de vista de la organización nuestra misma como país. Gracias, profesor, gracias. No, vale a ti. Perfecto, por favor, Santiago Universo. Bueno, profesor, ¿me escuchan? Sí, te escucho perfectamente. Bueno, buenos días, profesor. Mi nombre es Santiago Chacón, Buenos días. de San Cristóbal, Venezuela. Tengo 11 años, estudio sexto grado y, bueno, mi pregunta es, según su ponencia, ¿podemos deducir que deberíamos enfocarnos en la creación de fuentes de energía eólica o aprovechar la energía solar? Gracias. Hay que aprovechar, hay que tratar de aprovechar las dos. Mira, Chacón, el problema no es usar una... ¿Qué nos enseña el planeta? Una palabra clave que nosotros la introdujimos acá del primer día es la diversidad. Para donde tú mires, vas a ver diversidad de cosas, desde lo natural hasta lo no natural, pero fundamentalmente en lo natural, en términos de fauna, en términos de plantas, en términos de cualquier cosa. Quiere decir que nosotros no deberíamos casarnos solamente con una fuente de energía, deberíamos tratar de enfocarnos en todas las posibilidades de energía renovables que tengamos. Por ejemplo, nosotros acá en Mérida tenemos buena cantidad de sol y tenemos buena cantidad de viento. Lo mismo pasa por San Cristóbal. En San Cristóbal, dependiendo de la hora en que tú habrás sentido más brisa o menos brisa. Y lo que sí se siente bastante en San Cristóbal es pues el sol todos los días. Bueno, podemos aprovechar el sol, podemos aprovechar el viento, pero incluso la energía geotérmica se puede aprovechar también, que no es una energía en el caso nuestro muy común y quizás es mucho más costosa.
Pero hay otro detalle, Chacón, que es importante, tú que estás en este hermoso proceso de pasar de ser un niño a un adolescente y luego a un joven y a un adulto, y estoy seguro que tú nos vas a ayudar muchísimo en este cambio de paradigma que tenemos que dar hacia el uso de la energía renovable. Y es el siguiente: no es tanto la fuente de energías que tengamos, sino también los ahorros de energía que podamos hacer. Fíjate que yo presentaba un número allí que tiene que ver con la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso sumamente eficiente. La energía que recibe la usa casi en su totalidad para hacer lo que hace. Y sabemos que cualquiera que se coma un cambur o que se proteja en una sombra, ¿ah? Ahí está el uso eficiente Mira, Chacón, prueba poner la mano en un poco de hojas secas en el suelo. Luego pon la mano en la calle y luego pon la mano en las hojas de un árbol y probarás las distintas cantidades de temperatura. Y ahí los tres son procesos. Uno es nuestro, es antropogénico, lo estamos generando los humanos, el asfalto o el cemento con el que está construida la carretera. Y los otros son dos procesos naturales, un proceso de descomposición que tiene que ver con las hojas secas y que se utiliza el sol para que ese proceso de descomposición avance, y el otro es el proceso de la fotosíntesis, donde se convierte la energía lumínica en energía química. Entonces, oye, genial, de verdad me contenta mucho que un chico de tu edad esté conectado con nosotros acá, porque si algo necesitamos es de la gente joven, de la más joven, y de los niños, que son los que nos van a ayudar a cambiar el paradigma con el cual hemos agredido sistemáticamente a este planeta. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a usted, profesor. Debido a que no hay más preguntas y tampoco hay preguntas por acá por el chat, damos por concluida el día de hoy y nos esperamos mañana. Estamos conectados desde las 9 de la mañana y les agradezco por haber participado. Muchísimas gracias y vayan con Dios, buen provecho. Hasta luego.